está usted? Buenas tardes. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán les da a todas, todes y todos la más cordial bienvenida a la conferencia Los Derechos Humanos de los Alertadores. Sin más dilación, es un placer presentar al honorable Presidium. Doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán. Doctor Odrasir Ricardo Espinosa Valdés, quien será nuestro disertante el día de hoy. Doctor Alejandro Carrillo Ochoa, fiscal estatal anticorrupción. Maestra Rosario Berber Cerda, titular de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos. Doctora Irmanora Valencia Vargas, secretaria técnica de este organismo. Licenciada Amelia Gil Rodríguez, coordinadora de orientación legal, quejas y seguimiento de esta comisión. Asimismo, agradecemos la asistencia de todas las autoridades que nos acompañan, personal de este organismo público autónomo en materia de derechos humanos y público en general. Ahora escucharemos un mensaje de bienvenida. En este sentido, invitamos al doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de esta comisión, a que nos brinde este mensaje. Sí, buenas tardes tengan todas, todos y todes el día de hoy. Para nosotros es un honor tener hoy al maestro Odrasir Ricardo en un tema poco explorado todavía por la doctrina jurídica nacional y por el gran entramado social que tenemos. Gracias por estar con nosotros, por compartir el conocimiento, Odrasir, y por permitirnos que toda la ciudadanía se entere de qué es lo que está sucediendo en el concierto supranacional o internacional. Debo confesar que esta charla, nosotros en la comisión solamente somos recibidores o recipiendarios y le debemos agradecer haberla traído para acá a la Fiscalía Anticorrupción a nuestro amigo Alejandro Carrillo y a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que es quien en estos momentos se ha interesado un poco, o un mucho más bien, por este tema tan sentido. Gracias, Alex, gracias, maestra Rosario Berber, gracias al personal de Fiscalía que se encuentra aquí con nosotros y que vemos por acá, y al personal de la comisión, porque a final de cuentas, este tema se transformará en los siguientes años, en los siguientes 10 años, en un tema de acceso a la justicia
y a los derechos humanos. Muchas gracias por todo y aquí estamos nosotros pendientes de qué nos vas a compartir el día de hoy. Gracias a quienes nos acompañan de aquel lado a través de las redes sociales. Asimismo, me complace dar la bienvenida a este organismo público autónomo, a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quien agradecemos de antemano su asistencia y su cooperación. Toca el turno al fiscal estatal anticorrupción, el doctor Alejandro Carrillo Ochoa, quien nos brindará unas palabras. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Sin duda alguna, mi agradecimiento especial al doctor Marco Antonio Tinoco por la apertura a poder llevar a cabo esta disertación del doctor Odrasir Espinosa Valdés, que creo que es muy interesante, nos aportará datos y elementos bastante reveladores que podrán enriquecer para todos aquellos que estudiamos este fenómeno y combatimos los actos de corrupción, que vendrá a vivificar ese interés también de la sociedad y esta propuesta, que es un tema que tiene que irse aterrizando y se tiene que ir sociabilizando en todo lo largo y ancho del país. Agradezco también la presencia de la doctora Irmanora Valencia, secretaria técnica, de mi compañera Rosario Berber, directora jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía General, de la licenciada Amelia Gil, y bueno, pues también darle la más cordial de las bienvenidas al doctor Ricardo Odrasir. Bienvenido a Michoacán, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, pues no quisiera robar el tiempo que seguramente estaremos abrevando conocimientos del doctor Odrasir, y pues el desear el mejor de los éxitos para también aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales, y que es un tema que dará mucho de qué hablar y que en próximos meses y en los años ya inmediatos seguramente estará en boca de todos, de todas y de todes. Pues muchas gracias por su atención. Pasando a la conferencia, materia del evento que nos reúne el día de hoy, titulada Los derechos de los alertadores, se dará lectura al currículum de nuestro ponente. Odrasir Ricardo Espinosa Valdés es abogado por la Universidad de Sonora desde el año 2005, con estudios de doctorado en Derecho Penal, así como también doctorado en Administración Pública, maestría en Derecho y especialidad en Administración de Justicia y maestría en Competencias Ejecutivas para la Gestión Pública, y especialista en Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, fundador y vicepresidente del Capítulo Sonora. Ha cursado diversos seminarios y diplomados, destacándose entre ellos el Diplomado en Justicia Constitucional y Actuación Jurisprudencial, Diplomado en Derecho Civil y Diplomado en Reformas Constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, todos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual manera, el Diplomado en Derecho Procesal Electoral por el Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses. A la fecha, estudia el Diplomado en Reformas de Amparo de la Suprema Corte de Justicia, teniendo a su vez varios cursos concluidos y de actualización, como lo son el curso de formación de formadores en el litigio oral penal, impartido y certificado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, SEDEC Abarroli y USAID. El nuevo juicio de amparo en el sistema jurídico mexicano por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualización del juicio de amparo, cursándolo hasta la fecha. De igual forma, es certificado por el Global STD Training Certificated en el curso Requerimientos ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno. Desde el año 2005 se desempeña como abogado postulante en las diversas áreas y en 2006
constituye su firma de abogados y consultoría jurídica. De forma complementaria, se desempeñó como docente universitario y en diversos posgrados en la Universidad del Valle de México, Instituto Sonorense de Administración Pública, la Universidad de Sonora, entre otras. Fue abogado de la Asociación Sonora Ciudadana, AC, miembro de la Red Latinoamericana de Empoderamiento Legal, con sede en la ciudad de Washington, D.C., y miembro de la Red DESC, referente a los derechos económicos, sociales y culturales en el mundo. Se ha desempeñado también como consultor jurídico de diversas empresas y particulares, ponente y conferencista en diversas universidades y encuentros, y en las que destaca la Universidad de Alcalá de Henares, en España, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, encuentros internacionales en Buenos Aires, Argentina, en King's College en Londres y en la Universidad de Inglaterra, entre otros. Transparencia y acceso a la información. En su calidad de representante del colectivo de la transparencia de la sociedad civil, participó en diversos medios de comunicación en el estado de Sonora, con análisis político y jurídico de diversos temas sociales y de la Suprema Corte. El 28 de septiembre del año 2015 rinde protesta como fiscal anticorrupción en el estado de Sonora y concluyó su periodo constitucional en el mes de septiembre del año 2021. Fue electo por los legisladores en Sonora como el primer fiscal anticorrupción del estado de Sonora y fue primer fiscal anticorrupción en el país en el año 2015. En su periodo como fiscal, estuvo en constante capacitación a través de los diplomados, auditoría forense, derechos humanos y anticorrupción, sistema penal acusatorio, etc. El 7 de septiembre del año 2018, en el estado de Quintana Roo, fue constituida la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, convención que agrupa a todos y todas las fiscales anticorrupción del país, de la cual fue electo como primer presidente por unanimidad, siendo reelecto para su segundo periodo el 14 de agosto del año 2019, que concluyó en diciembre del año 2020. Nominado por la Barra Mexicana de Abogados, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la Coparmex Sonora Norte, por miembros de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción, así como por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en México, como candidato a ganar el Premio Internacional Anticorrupción en el año 2020. Hoy en día es consejero asesor legal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica en la Oficina Internacional para el Desarrollo de Procuración de Justicia, por sus siglas en inglés en la Embajada de los Estados Unidos, así como subcoordinador de la Comisión Penal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC. Por último, también es el director estratégico de Whistleblowers México y asesor en temas anticorrupción, transparencia, integridad y rendición de cuentas en la Embajada Británica. Por lo expuesto, es que cedo el uso de la voz al doctor Odrasir Ricardo Espinosa Valdés. Bueno, buenas tardes. La verdad es que, híjole, es demasiado rollo, ¿no? De ese tema de lo que presentan a uno, pero bueno, he tenido la fortuna de estar en muchas trincheras y para mí pues es un gusto también poder estar aquí en Michoacán, en Morelia, una ciudad muy bonita. La verdad es pues tengo que agradecerle al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Marco Antonio. La verdad es que gracias por la hospitalidad y sobre todo la bienvenida. Digo, convocarlos a ustedes en tan poco tiempo, para mí es, pues sinceramente me entusiasma y sobre todo tratar de compartirles algunas cosas, agradecerles particularmente a la doctora, a la licenciada Irma, a la doctora Nora, a la maestra, en representación de la Fiscalía General, junto con mi amigo y mi gran amigo Alejandro. Maestra, gracias también, mándale un saludo al fiscal, que tuve ayer la oportunidad de saludarlo, al fiscal general Adrián López Solís, ¿sí? Digo, para no equivocarme, pues, ¿no? Pero la verdad es que excelente persona y sobre todo un conocedor de estos temas y como bien dijo el presidente de la comisión, sin duda este tema va a ser
en los próximos años. Ahorita lo es, pero sobre todo en los próximos años en toda la República va a ser un tema que seguramente va a impactar, inclusive, y no va a ser obviamente la excepción. Aquí en Michoacán tenemos una agenda preparada, por lo cual también agradezco a los miembros del CPC, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, doctor licenciado, que nos acompañen, que nos hayan dado el tiempo también de estar acá. Y bueno, pues reiterarle el agradecimiento también a Alejandro, al Alex, que hemos vivido algunas luchas juntos, como en aquel momento que yo era fiscal, pero sobre todo hemos también compartido muchos lamentos como fiscales, ¿no? Y lo digo siempre lamentos porque hay veces que pues la voluntad que tiene uno como funcionario público, la voluntad que tiene uno o visión que tiene uno como persona que da o quiere aportarle al Estado de alguna otra manera, pues se ve a veces frenado por una serie de cosas, y por eso precisamente este tema viene a tener una importancia muy relevante en estos días, porque parte de las cosas que me tocó en ese, que les vuelvo a decir, la próxima le voy a poner ahí licenciado y vámonos, ¿no? Y lo que sigue, porque está muy largo, pero en esa trayectoria, en esa experiencia que he tenido de la academia, sociedad civil, y yo pues pasé por 6 años como fiscal anticorrupción y hoy en día incluso con temas internacionales, me he dado cuenta que esto que ven ustedes acá, bueno, no whistleblowers, sino el tema que nos ocupa en particular, es uno de los grandes retos y es una de las grandes situaciones que está pasando para que, por un lado, el tema de la corrupción, que es un mal que desafortunadamente nos tiene en situaciones muy complejas en nuestro país y en muchos otros países del mundo, sumado a la impunidad, pues obviamente provoca que o el desarrollo propio institucional y el desarrollo de la sociedad no sea lo más beneficioso o no sea lo más pleno. Entonces ya me advirtieron que tengo 45 minutos, entonces sinceramente hablo mucho, ahorita ya lo vivieron mis compañeros, me suelto hablando y hay muchas cosas que compartirles y trato de hacerlo lo más rápido posible, por lo menos que nos sirve para la reflexión. No vengo, como dijo el presidente, quiero nomás decirles que no vengo así como que a compartirles los grandes conocimientos, lo que quiero es venir a compartirles unas reflexiones para poder entender este tema y buscar que todas, todos y todes ustedes puedan en determinado momento verlo como una parte de la agenda que traigan desde de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero particularmente de las organizaciones de la sociedad civil que también sé que nos acompañan, incluso los medios de comunicación. ¿Por qué? Por lo siguiente, si me ayuda, no sé quién me va a ayudar por allá, no sé, no están los Toños que nos están apoyando en otra presentación, pero no sé quién me va a apoyar allá si me siguen con el tema de las diapositivas, pero bueno, adelante por favor. Bueno, antes que nada, ¿en qué situación estamos? Antes de hablar de los whistleblowers, antes de hablar de los alertadores, hablar de los testigos, hablar de todo esto, creo que es importante que ubiquemos primeramente qué es el alertador como tal, qué es el tema o qué función va a tener en una situación en la cual, en un procedimiento jurídico, en una denuncia penal, en materia anticorrupción, en una denuncia administrativa, ¿qué función va a tener? Bueno, yo creo que esa no es la presentación, creo que era la otra, mi Alex, no sé si la tengan por ahí, si no igual la platicamos, creo que hay otra presentación, no sé si la tengan por ahí. Esa es la de whistleblowers, pero también se las puedo platicar, pero bueno, hay una en particular que manejo algunos conceptos, pero bueno, se las voy platicando. En el tema, como les digo, primero hay que saber qué función tienen eso. Y yo me resumo a una sencilla reflexión, ¿no? Siempre que me cuestionaban los medios y que me platicaban o me preguntaban las organizaciones de la sociedad civil o la misma academia, que si por qué no sé, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en varios lugares, en Perú particularmente, han logrado grandes casos, Brasil, Odebrecht y demás, el caso Lavallato y demás, ¿por qué esos lugares sí han procesado o han procesado grandes casos a nivel nacional? Pero yo les decía, por un lado, evidentemente la sociedad civil ha sido un factor importantísimo en ese proceso. Por el otro,
han llegado a un grado importante de maduración institucional, o sea, se han madurado las instituciones que forman parte de la investigación, de la integración de esos casos, de esos expedientes, han logrado una maduración. Y creo que el valor agregado de esos lugares es que tienen algunas figuras que hay que resaltar y que son fundamentales. Y una de ellas es precisamente el whistleblower, el denunciante, el alertador. Y yo le sumo siempre, por ejemplo, en el caso del Perú, el testigo colaborador. Seguramente han visto algunas, pues no sé, algunas películas, algunas series. Incluso les recomiendo, creo que también ahí tenía el video del Mecanismo. No sé si alguien la vio. ¿Alguien vio la serie del Mecanismo? ¿No la han visto? Es precisamente una serie brasileña que habla precisamente del caso de Lava Jato, el caso que da vida al caso de Odebrecht y demás otros casos tan importantes de la corrupción, donde precisamente un policía, en ese proceso, un detective, un agente investigador, realiza toda una investigación acerca de la corrupción, pero al final llega a un punto. Dice, la corrupción no es únicamente la actitud, la actividad de una sola persona. La corrupción a grande escala, que es la que nos ha afectado y que, bueno, tiene todos los resultados en muchas de las sociedades en las que vivimos, es la corrupción que se gesta en todo un mecanismo, dice el personaje. Y él habla de que ese mecanismo viene desde la sociedad civil o a la sociedad en general, o sea, el empresario, el delincuente que se encarga del lavado de dinero, etcétera, etcétera, pero que se conecta con las instituciones, los políticos, etcétera, etcétera, y bueno, encuentras todo un mecanismo. La verdad, no les quiero espolear por ahí la serie, pero se la recomiendo porque habla mucho de cómo va el tema de la colaboración, cómo en la cárcel, cuando empiezan a procesar a los personajes de ese mecanismo, ellos empiezan precisamente a acusarse entre ellos y empieza a haber más información y bueno, se logran resultados importantes. Tan es así que Brasil, pues ustedes saben que ha llevado a proceso y sobre todo ha sentenciado a expresidentes, creo que 3 o 4 expresidentes de la República Brasileña se lograron llegar a la cárcel por el tema de corrupción. Obviamente, si volteamos a ver a nuestro país, pues evidentemente todavía nos falta recorrer esa parte. Otro de los casos, y ahí sí es un tema muy anecdótico que me tocó a mí y que se los platico, que fue muy interesante. Cuando yo llego, ahorita les comentaban que me tocó ser el primer fiscal anticorrupción del país. Y la verdad que yo venía de la sociedad civil, venía de la academia, y pues cuando me invitan les dije, pues no, como criticaba a todo el mundo, o sea, criticaba en el buen sentido y decía que la corrupción y la rendición de cuentas y no hay transparencia y no sé qué. Y cuando me dicen, a ver, pues, eres muy bueno para andar diciendo, ahora a ver, súbete para acá, pues no. Entonces no me quedó de otra que decir, pues ahí voy. Entonces me subo y ahí sí cuando me agarran los medios de comunicación, porque así todo muy bonito el evento, así como muy bonito el evento de toma de protesta y tomo protesta y me aplauden las cámaras y los senadores y bueno, todo en Sonora fue muy bonito, o sea, faltó la carne asada al final, pero todo estuvo muy bien. Entonces salgo de ahí y precisamente obviamente en su función los medios de comunicación me empiezan a preguntar y luego les digo, a ver, espérense, tranquilos, sí saben que me acaban de nombrar, ¿no? Dicen que acabo, pero oye, pero van a ir contra este y van a ir contra el otro. Pues espérense, digo, públicamente sé de que todo lo que hablan, pero realmente, pues esto es un proceso, son investigaciones. Bueno, en aquel momento me tocaron todavía averiguaciones previas, todavía no estaba el sistema acusatorio. Y bueno, dije, espérenme, pasaron, pues obviamente no tenía ni dónde sentarme, imagínense, pues no tenía ni dónde ir, pues porque era una institución de nueva creación. No había en la Fiscalía, porque aparte de la Fiscalía General, bueno, el procurador, aquel entonces era una Procuraduría del Estado, dijo, no, tú eres autónomo, pues ahí rífatela, ¿no? O sea, hazle como quieras. Entonces ahí anduve gestionando y todos me dieron primero una casita ahí donde estaba sentado. A los primeros 15 días, al primer mes, empecé a nombrar 1, 2, empecé a traerme colaboradores, porque aparte tenía que tener colaboradores buenos, o sea, gente capaz, gente probada, aparte gente que no tuviera, imagínense que tuviera un antecedente de algo, o sea, tenía que checarlos completitos, de que no tuvieran nada. Entonces, pues, ¿cuánto creen que pasó? Pues 4, 3, 5, 6, 7, no sé cuánto el tiempo que pasó. El caso es que me vuelven a agarrar los medios de comunicación por ahí un evento que anduve, y luego que me dicen, oye, ¿y cuántas
carpetas ya, o cuántas averiguaciones ya consignaste? Y yo, espérense, pues digo, sí, ya me llegaron, tengo 25 denuncias, les anuncio que tengo 25 denuncias y estábamos, pero tengo 5 personas, o sea, soy yo y 5 personas más, téngame paciencia, bueno, a la yugular, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, antes de eso tuve la fortuna, en este tema de la sociedad civil, tuve la fortuna de conocer a Pepe Ugaz. Pepe Ugaz fue el presidente de Transparencia Internacional y él fue, en su antecedente, él fue el que precisamente en el Perú, él es originario del Perú, él vivía en Alemania, él procesó precisamente el caso de Vladimiro Montesinos y Fujimori. No sé si, bueno, a aquellos que están más o estamos más viejos, más o menos acordamos alguna de esas citas, pero en ese caso, él tiene un libro que se llama Caiga quien caiga, y en su anecdotario dijo que cuando lo nombra, porque quien curiosamente lo nombra fue Fujimori, cuando lo nombra él, pues obviamente cuando también le hicieron un evento muy bonito y lo para ahí y le dice, a ver, tomas protesta y no sé qué, no, pues que sí. Y cuando el presidente lo agarra en corto, le dice, oiga, presidente, le dice, ¿y esto va en serio? Y le dijo, pues claro, pues si por eso te estoy nombrando así ante la nación, si tú quieres, ¿no? Y le dice, oiga, presidente, caiga quien caiga. Y le dijo, sí, caiga quien caiga. Y cayó el presidente. Metió a la cárcel Pepe Ugaz al presidente. Bueno, es el antecedente de Pepe Ugaz, que luego lo nombran presidente de la Transparencia Internacional, como les digo, pues es la Transparencia Internacional referente en todos los temas. Y le mando, como les digo, le mando un mensaje y le digo, Pepe, ¿qué hago? Me tienen atosigado aquí, allá y que acá, porque eres enemigo de todos sin querer a nadie. Y me dice, Odrasir me dice, te recomiendo mi libro. Y parte del aprendizaje del libro de Pepe Ugaz fue precisamente que estos procesos, pues evidentemente no implican un solo proceso, procesos penales, sino también implican procesos sociales. Y dentro del esquema del proceso social es que toda la gente que realmente esté interesada que cambie el sistema de corrupción que se tiene actualmente en cualquier parte, se tiene que comprometer en la lucha anticorrupción. Y dentro de los compromisos de la lucha anticorrupción, pues también es que uno de los temas es que no nomás te quedes con el señalamiento de las situaciones que estás viviendo o de las que estás conociendo, sino también llegues a una denuncia. Y ahí viene el otro punto que también que yo le manifesté a Pepe y que me dijo Pepe como experiencia, me dijo, mira, me dijo, mientras en tu país no se legisle y no se protege, no se va a proteger al denunciante, al alertador, incluso a todo el esquema que pudiera ser testigos colaboradores de la justicia, la corrupción va a seguir aflorando. ¿Por qué? Porque la gente no va a denunciar. Y dije, bueno, pues todavía esa no es mi chamba, no estoy en ese tema, pero sí me acuerdo que lo primero que hicimos cuando se crea el sistema estatal anticorrupción allá, y fue una de las recomendaciones incluso que hicimos a todos los fiscales, bueno, que lo generamos en la Convención Nacional de Fiscales, fue que una de las cosas que teníamos que poner en la agenda pública era la protección de esas personas que colaboran con la justicia, poniendo información, proporcionando datos, proporcionando hechos o poniendo hechos en el esquema público, porque si no, va a pasar o iba a pasar con lo que ha pasado en muchos estados. En el caso que yo les puedo compartir en Sonora, una de las cosas que sucedieron fue que varios procesos que llevamos ante la justicia, ahí sí me tocaron averiguaciones previas y luego carpetas de investigación, varios de los testigos claves que habían proporcionado la información en la averiguación previa en la fiscalía con su declaración, ya no volvimos a encontrarlos, ya no volvieron a colaborar en el juicio. ¿Y eso qué representa en un juicio? Pues evidentemente una evidencia que no puede ser corroborada, es evidencia que no va a contar o que el juez no le va a crear una convicción para que el juez pueda condenar. Entonces fue un tema que uno de ellos en particular lo ubicamos en Estados Unidos, precisamente con colaboración con el gobierno americano, que hoy trabajo para ellos, curiosamente, pero colaborando con ellos. Me dijeron, nos comentó a nosotros y dijo, yo no puedo regresar porque tanto a mí como a mi familia fuimos amenazados de muerte. Incluso nos mandaron varias cosas, a mí me levantaron porque había hecho la declaración en contra
de tal persona. Era un secretario de Estado que nos tocó procesar y que evidentemente esa persona ya no quedó, pues ya no quiso volver a colaborar. Entonces, todo esto que les platico, que les puedo contar N cantidad de historias y seguramente Alejandro también les puede contar otras, es obvio que al salir yo de la fiscalía dije, bueno, me siguen interesando estos temas porque pues ya te metiste de lleno y viste todas las situaciones que no son adecuadas, que faltan y que evidentemente corresponde hacer algo por ello, pues decidí retomar un proyecto que yo había iniciado con Stephen Cohn, que Stephen Cohn es el representante de Whistleblowers en Estados Unidos. Un proyecto de traernos, vaya la expresión, la asociación o parte de la organización de Whistleblowers México para poder crear un esquema de incidencia y de cambio, por un lado, un cambio normativo que brinde esas posibilidades como lo tienen el Perú, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene el Reino Unido, etc., que ahorita les platico un poco de eso. Un segundo momento, evidentemente, crear un cambio institucional, que creo que aquí en la comisión es el mejor lugar porque lo han entendido y creo que lo entienden las comisiones de derechos humanos, igual que las comisiones de víctimas, y crearlo en las fiscalías generales de los estados, en la Fiscalía General de la República y por obvias razones en los fiscales o las fiscales anticorrupción. Y en un tercer momento, y bueno, los jueces también obviamente es un cambio institucional, un cambio de visión institucional, y en un tercer momento que creo que es el más importante, como les decía, un cambio de visión social, un cambio donde entendamos que el delator, decían por ahí, que también de esas series que a veces no han sido tan buenas, esas que le llaman los sapos al que da la información, que el delator no se vea como eso, como el mitotero, como el ponededo, o sea, esas frases que no son buenas, sino al contrario, verlo el delator, el denunciante, como el héroe, como un héroe en materia anticorrupción, como la persona valiente que decide cambiar las cosas y que si está en su entramado institucional o en su propio entramado de relación con el gobierno o en su entramado se da cuenta de que hay un acto de corrupción, pues denunciarlo. Y esa parte es cambiar esa visión social. Y al contrario, como les decía, no decirlo, no darlo en el sentido peyorativo, sino ver la manera de cambiar ese lenguaje y decirles, tratarlos como los héroes de la película, digo, por decirlo de alguna manera. Y también, sin duda, que incentivar la verdadera participación ciudadana. Yo reconozco sin duda que las grandes investigaciones, bueno, primero, el derecho al acceso a la información en México es un gran derecho, es un gran bastión que se tiene, y sin embargo, ustedes ven las estadísticas y quienes utilizan el derecho al acceso a la información, primero, pues son los periodistas, porque ellos son los que están viendo la información que fluye de las instituciones, y en un segundo momento las organizaciones de la sociedad civil y la academia que hacen estudios sobre eso, pero la sociedad en general ni siquiera tiene, por lo menos en su haber, una solicitud de acceso a la información. O díganme, ¿cuántos de ustedes han hecho una solicitud de información? 3, 4 personas, 5 por allá, 6, 7, bueno, 7. ¿Cuántos somos? Y digo, no estoy hablando de que el acceso a la información o las solicitudes de información sean para poner en entredicho a las instituciones, sino al contrario, las solicitudes de información hacen que el ejercicio público pueda ser más transparente, pueda ser mucho más efectivo y lo más importante, cuando haya alguna situación que recalcar, por señalarlo y no nomás señalarlo públicamente o en el café o en la comenta, sino ir ante las instancias para presentar una denuncia. Entonces, todo ese tema o todas esas cuestiones que les estoy compartiendo obedecen a la verdadera necesidad de que esos 3 elementos, como les comentaba ahorita, el primero de ellos, el cambio normativo, el cambio del marco jurídico, acompañado de un cambio institucional, una recepción de todo el sector público adecuado sobre el tema de los denunciantes, de la gente que maneja la información, importantísimo, con la sociedad civil,
pues tendríamos verdaderamente un avance fundamental. Como les comentaba ahorita, en el caso de Estados Unidos, en el caso del Perú, en el caso de otros países que incluso son más similares a nosotros, refiriéndome a Latinoamérica en particular, creo que el principal incentivo que ha habido ha sido que la sociedad civil ha tomado la batuta y ha convertido lo que antes era la apatía, la ha convertido en un activismo generalizado. Y eso es lo que ha logrado los cambios verdaderos y lo que realmente todos buscamos, que cualquier acto de corrupción pues no quede impune. Entonces, yo creo, y parte del mensaje y lo que estamos generando ahorita a nivel nacional con el tema de los whistleblowers es precisamente la necesidad de generar aliados en todo el país, de generar organizaciones de la sociedad civil, personas que quieran buscar esos tres elementos que cambien el combate, y lo voy a poner así, no únicamente el combate de la corrupción, sino también el combate del crimen en general, porque si tú combates la corrupción, pues evidentemente en todas sus facetas, poco a poco vas a ir combatiendo también el delito o el crimen en general. Ya para ir cerrando, creo que dentro del esquema, y bueno, como les decía, les iba a poner el video, pero más bien se los hacemos llegar en su momento. Digo, ya no lo conseguiste por ahí la información. Bueno, nomás sí lo tienes. Bueno, si lo tienen por ahí para que lo vean nomás, que creo que con esa parte sería interesante poder entender eso que les decía. Creo que es importante que todos y todas y todos ustedes, nosotros podamos en algún momento reflexionar y primero preguntarnos qué estamos haciendo para que esta sociedad sea distinta, y no que quede en una reflexión romántica, sino más bien qué estamos haciendo en cuanto a los derechos de los alertadores, que hay muchos derechos de los alertadores, de los whistleblowers, de los denunciantes, qué estamos haciendo para poder vigilar y poder en determinado momento, pues más que poner en entredicho, sino más bien apoyar el trabajo que realizan las instituciones como son pues el sistema estatal anticorrupción, que se compone de diversas instituciones como la Fiscalía, los órganos, las Contralorías municipales, la propia Contraloría estatal, los órganos de auditoría y bueno, todo el entramado, el mismo órgano de transparencia, de acceso a la información del Estado, etcétera, etcétera, como evidentemente todas las instituciones en la cual tenemos contacto. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder entender el desarrollo público? Porque al final todo lo que ellos hagan o dejen de hacer son decisiones o son omisiones que van a impactarnos en la vida cotidiana que tenemos nosotros. En alguna ocasión también, y les pongo un ejemplo que a mí me fue muy impactante en una capacitación que tuve, me acuerdo que nos decían, tú dices que la corrupción, por ejemplo, no te afecta. Digo, pues ¿a ti qué? Digo, tú trabajas, yo no tengo ninguna relación con el gobierno y demás. Pues te voy a poner un ejemplo, decía el capacitador en el experto anticorrupción, y pone un video, tú ves un video, bueno, no ese video, pero ponen un video donde colocan, y está muy interesante porque lo empiezas a ver y es un video de esas cámaras pues que están en las calles y son de diferentes ángulos, ¿no? Primero toman un vehículo que viene, lo para una patrulla, un policía lo para y lo detiene, se baja el policía, o sea, nadie habla, pues se ve el video pues de fuera, ¿no? Pues como que se acerca, como que algo le dijo, no sé qué, se regresa a la patrulla, pues te vaya bien y vámonos, ¿no? Hasta ahí todo bien. Sigue la secuencia del video, ya no sé qué tantos minutos habrán pasado, la verdad no recuerdo, pero sucede un accidente. Esa misma persona que fue detenida, en ese momento por el policía, va y mata a una familia en el accidente, por exceso de velocidad o no, digo, pues se ve que está el accidente, pum, mueren 3 personas, o sea, mueren la familia, pues eran la esposa, el esposo y un niño, mueren los 3 y al sacar, pues evidentemente el estudio, la persona, el alcoholímetro, bueno, no sé cómo se llama el examen que le hacen para el tema del alcohol, pues bueno, sale que venía súper alcoholizado y bueno, pues la pregunta es, ¿qué creen que hizo el policía, no? Digo, si venía, digo, porque eso no cambió, pues digo, es una presunción, evidentemente, pero te ponen de ejemplo que si ese policía hubiera hecho su trabajo y hubiera detenido el vehículo, lo hubiera
pues arrestado, o no arrestado, creo que pues digo, llevarse el vehículo para que no continuara manejando, pues evidentemente hubiera evitado la muerte de 3 personas. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el origen de eso? Pues la corrupción. Porque por más que me digan, pues no hubo dinero, quién sabe, no podemos comprobarlo, a lo mejor no, a lo mejor le cayó bien y lo dejó ir, quiere decir que hubo una omisión de su trabajo. Y también eso es corrupción. Entonces, ese video, sinceramente, en lo personal a mí me impactó porque dije, bueno, tienen razón. Si ese policía hubiera hecho su trabajo y no hubiera caído en ese acto de corrupción, tuviéramos 3 personas que siguieran viviendo. Súmenle, y ahí sí pónganse a pensar que cuando hablamos de esquemas donde se desvían fondos o grandes fondos que pues impactan en reducciones presupuestales y demás, y que te vas y tu tía, tu pariente, tu abuelito, tu abuelita va al Instituto de Seguridad Social y le dicen que no hay medicamento. ¿Por qué no hay medicamento? Pues porque no hay dinero. Pues ¿dónde quedó ese dinero? Entonces, se oye medio fantasioso, pero si hay desvío de recursos que seguramente estaban destinados para cumplir con ese objetivo, pues le están impactando a alguien que tú quieres, o en ocasiones hasta a ti mismo, ¿no? Entonces, la reflexión precisamente va en el sentido de que estas figuras que son los alertadores, que son precisamente todo lo que lleva el tener que protegerlos, tener que garantizarles seguridad, tener que garantizarles integridad y motivarlos, que eso también es un punto importante, que por ejemplo, si hay un desvío, que es lo que pasa en muchos países, como les digo, que han tenido éxito, es que la gente que ha participado con una denuncia o que ha aportado información a un proceso penal, lo que se recupere, supongamos que, y ese es un tema también de acceso a la información, que han documentado, que han le dado seguimiento y demás, y denuncian y siguen aportando, supongamos que hay una situación de 100 millones de pesos que fueron desviados y se logra una sentencia condenatoria. Si se recuperan esos 100 millones de pesos, por ejemplo, en Estados Unidos, se le puede reintegrar el 5 o el 10% a la persona que denunció, a la persona que aportó. Entonces, supongamos que ya no hablemos de que tenga un gran compromiso con el Estado y con la sociedad, sino que tenga un interés económico, como les decía, que pueda ser motivado, también es atractivo en la posibilidad de que esas personas que denuncien, que esas personas que aporten, también sean incentivados. O sea, no nomás te vamos a proteger, te vamos a garantizar que no vas a sufrir ninguna consecuencia, sino también el día que este caso prospere, te vamos a regresar el 10%. A nadie le caerían 10 millones, pues nada malo. Digo, a lo mejor le van a quitar los impuestos por obvias razones, pero bueno, lo que resulte a raíz de ese trabajo que hicieron puede ser un trabajo importante. Entonces, y les digo, ya andaba concluyendo, partes importantes en este proceso es que esas figuras, no únicamente de protección de integridad, porque siempre cuando hablamos de los whistleblowers o de los derechos de los whistleblowers, lo primero que se nos viene a la mente es, pues ponle a alguien que le dé seguridad, ¿no? Ponle a alguien que, pues si ya testificó, pues vamos a hacer un mecanismo para sacarlo del Estado, y etcétera, etcétera, de ver de qué manera lo protegemos. No únicamente eso, sino también proteger a las personas hasta aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el posible acoso laboral. Digo, aquí en la Comisión de Derechos Humanos ven mucho esa parte también, el acoso laboral, consecuencias de esa naturaleza que también se ven. Dice, ok, yo no sé, sé que esa información con la cual me están denunciando, este dato que está aquí, tuvo que haber salido de estos 4. Y a los 4, como decían por ahí, una frase que les dan infierno, lo dijo el presidente, ya no, les dan infierno, los acosan, les están en un esquema de mucha, mucha presión, que en muchos de los casos terminan renunciando o terminan diciendo, ¿sabes qué? Yo ya no lo voy a continuar, porque si así me están presionando en el trabajo, imagínate después, imagínate la forma en la cual van a reaccionar el día que esa persona realmente le digan que es culpable de tal o cual desvío. Entonces, los whistleblowers, los delatores, como les decía, los denunciantes
y cualquier otra figura, como les comentaba, el colaborador de la justicia o cualquier otra figura que se asimile en este caso, tienen que ser no únicamente protegidos en su integridad, sino también tienen que ser o tienen un derecho que están o deben estar protegidos para el tema del acoso y demás. Y eso no lo digo yo, lo dice la Convención Interamericana contra la Corrupción, lo dicen muchos tratados internacionales donde México precisamente se ha comprometido a ello y que debemos de legislar en consecuencia. Entonces, como mensaje, bueno, me gustaría poner el video, digo, también está en el YouTube ese video, lo pueden conseguir, pero bueno, a mí me gustó esa parte de esta serie porque ahí resume todo cuando queremos combatir la corrupción. Evidentemente, él dice cómo se gesta, y aquí no me va a dejar mentir Alejandro, muchas de las cosas que terminas viendo es precisamente esto, y cuando no hay una estrategia de combatir la corrupción de manera integral, pues posiblemente vas a combatirla en una investigación, pero no va a dar el resultado que se pretende, porque lo más importante de la corrupción no es que tenga sentencias condenatorias. La más importante de la lucha anticorrupción es que no haya corrupción, que logremos inhibir posiblemente en este proceso de sentencias y demás, logremos inhibir aquel o aquellos servidores públicos y aquellos ciudadanos que quieran confabularse para cometer la corrupción, que digan, yo no me la voy a aventar, porque ahí hay fiscalías, ahí está la Contraloría, ahí está la auditoría, ahí están los órganos, y están los medios, está la sociedad, que me van a señalar que soy un corrupto y que aparte voy a tener consecuencias en contra mía, o sea, por mi integridad, consecuencias económicas, consecuencias patrimoniales, y que eso debiera ser el principal motivante o incentivo para que nadie quiera cometer la corrupción. Entonces, si puedes poner por favor el video para ya después concluir con eso. No se escucha. Es importante lo que dicen ahí. Sí, porque con la parte que habla él es como, digo, pero tienen que ver, la verdad se la recomiendo mucho, se llama El Mecanismo la serie. Bueno, antes de que, ahorita que continúen, la verdad es que parte de la reflexión, como les digo también, esta reflexión final, es que el compromiso, y lo decía ahorita con los miembros del Comité de Participación Ciudadana, el compromiso es que actores como su servidor o gente que hemos estado conscientes de todo el entramado, desde el aspecto de las organizaciones de la sociedad civil, las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y particularmente las propias instituciones que existen para combatir la corrupción, creo que si todos logramos, y sumado con los medios de comunicación para difundir este mensaje, si sumamos todos estos elementos, pudiéramos, creo, en verdad, avanzar en el combate a la corrupción y avanzar sobre todo no únicamente en el combate a la corrupción, porque creo que lo hemos hecho, sino avanzar a que no existe impunidad, porque el gran problema o el primer gran problema es la corrupción, pero creo que el segundo o el más importante problema que tenemos en nuestro país es algo que se llama impunidad. Entonces, ahora sí, como dicen, corre el video. Resina, quiero enseñarte algo, ven conmigo. Los fractales, Resina, los fractales. Los fractales que ven a mí todo el rato. Eso es el mecanismo. El mecanismo sigue el mismo patrón que los fractales. Es algo infinito. Infinito. Un sistema de funcionamiento que se autoalimenta y expele todo lo que no forma parte de él. El mecanismo está en todo, ¿entiendes?
Desde el gobierno federal hasta el señor Joao, en lo macro y en lo micro, sigue un patrón. El poder económico y los cargos públicos actúan juntos. Los políticos nombran a los directores que otorgan las obras a los contratistas, siempre a los mismos. Ellos sobrefacturan y devuelven el dinero que entra en el presupuesto a los políticos en forma de soborno. Un sistema que se autoperpetúa, ¿entiendes? Desde Pedro Brasil a Senecur, desde Miller y Brecht al señor Joao y su nieto, desde Ibrahim a Alfredo, el mecanismo está en todo, en todo. Una marca de coches que manipula comprobantes, carnes falseados para bajar media entrada. Un soborno al guardia para no pagar la multa. Los ricos más ricos y los pobres cada vez más pobres. No hay partidos. No hay ideología. No hay izquierda ni derecha. Quien esté en el gobierno debe hacer girar la rueda a su patrón. Eso es lo que eligió a los presidentes, a todos los presidentes hasta hoy. Quien no se adhiera, que no se presente. Todo. Es el mecanismo. Todo. ¿Y qué vas a hacer tú con eso? Nada. No paras nunca. ¿Cómo ven? Fuerte, pero creo que resume todo lo que les he platicado, ¿no? Complejo, verdadero, no hay colores, no hay sabores. La corrupción va intrínseca al propio ser humano. Le quiere ser corrupto, sea el color que sea, lo va a hacer. O sea, me refiero a colores, filiaciones partidistas, ideológicas y demás. Aquí, como dice él, esos son los entramados que tenemos que, pues, impactar. Y eso se combate de manera integral. Con todo respeto de Alex, y como me lo decían a mí, un fiscal no va a ser el cambio. Ese agente que hizo véanla, insisto, ojalá que la vean esa serie, un fiscal como un detective, un policía que encontró todo, al final, ¿qué dijo? Por todo lo que vivió, dijo, no, pues casi es un monstruo. Pero eso, en lugar de que no nos incentive, al contrario, yo creo que nos debe incentivar a pensar realmente que si queremos combatir verdaderamente la corrupción, lo tenemos que hacer todos. Si no lo hacemos todos, si no creamos estas figuras, si no motivamos que la función pública en cualquiera de sus órdenes, en cualquiera de sus instituciones, se transparente, genere confianza con el gobernado, con nosotros como ciudadanos, pues esto no va a funcionar. Y cada vez, desafortunadamente, vamos a estar peor. Pero creo que si estamos aquí, que si formamos parte de estos grupos, que si estamos interesados por estos temas, creo sinceramente que no estamos como él, desmotivados. Al contrario, tenemos las ganas, tenemos el entusiasmo y creo que tenemos las herramientas, y destaco, creo, muchos servidores públicos aquí en Michoacán, como el caso de Alejandro, como el caso de las doctoras, como el caso de la maestra, como el caso del presidente, tienen las ganas, el entusiasmo, la voluntad, que sumado como ciudadanos, como el CPC, como muchas organizaciones de la sociedad civil que están aquí, sí podemos hacer la diferencia. Yo sí creo, yo todavía le sigo apostando, yo creo que me voy a morir apostándole de que esto sí puede cambiar. Les agradezco muchísimo, les quedo debiendo la presentación, la verdad es que era una presentación que sí, qué bueno, porque la verdad a veces me frustro porque me quedo como la tercera lámina y como son como 120, entonces prefiero que no me frustre, entonces se las vamos a proporcionar aquí a la comisión para que la tengan. Ahí vienen muchos conceptos, muchos datos, creo que les puedan servir. Y bueno, quedo a sus órdenes, sinceramente, también cuando Michoacán, cuando alguien de ustedes, cuando algún ciudadano, algunos ciudadanos quiera conocer un poco de lo que estamos compartiendo y queremos que cambien, pues háblenme, tienen mis contactos y pues voy a quedar a sus órdenes y a su servicio. Muchas gracias. Ahora se abre el espacio para preguntas por parte de los y les asistentes.
Gracias, muy buena tarde a todas las personas que asisten. Muchas gracias, doctor Odrasir, muy motivante su charla, sobre todo. Qué bueno que usted cree en eso y que nos contagie, ¿no? Su energía y su entusiasmo para este tema. Yo tengo una pregunta de cómo le entramos. Hablaba usted ahorita de normatividad, ¿no? Regulación. ¿Se necesitaría una ley específica de protección a denunciantes? ¿Se tendrían que hacer varias reformas a algunas leyes y con eso bastaría? ¿O algún programa especial, es decir, una política pública dedicada a protegerlos? ¿Cómo sería? Si nos pudiera ahí explicar un poquito. Gracias. Bueno, te puedo contestar desde acá. Mira, yo creo que primero, como les comentaba y les compartía en la charla, ¿no? Primero tenemos que crear esa conciencia social. Yo creo que para que una ley prospere, tiene que ser primero un reclamo social. Si lo hacemos social ese reclamo y lo subimos con quien le corresponda, llámese diputados y diputadas, pues obviamente vamos a lograr el objetivo. Se tiene que reformar de primera mano un mecanismo que para mí es fundamental, que es precisamente el código, en este caso el Código Penal de Michoacán, para poder dotar de la figura de protección, que a su vez, creo yo, y hay que analizar obviamente la normatividad de Michoacán, creo que a su vez, y lo más importante que decían por ahí, si no le pones dinero a una reforma, a una figura, nunca te va a funcionar, o va a quedar como lo conocemos comúnmente como la letra muerta, ¿no? Y creo que esa reforma que se lograse, ya sea en el Código Penal o cualquier legislación en particular que tenga que ver con los procedimientos penales o administrativos, digo, es cuestión de analizarse, creo que debe ir acompañada con una propuesta en términos presupuestales para poder calcular el impacto presupuestal que va a tener esa reforma. Porque, insisto, he conocido en este trayecto grandes reformas, pero nunca se aterrizan, nunca se han aterrizado en dos parámetros. El primero de ellos, en que la mayoría de esas leyes, como ustedes saben, ordenan que se hagan protocolos para que sean operativas, para que se aterrice, o sea, para que el operador del institucional lo pueda hacer. Como no llega el protocolo, pues ahí se quedó la ley. Y ahí está la ley, está la reforma, está muy bonito, pero no llegó el protocolo, ahí se queda. Y dos, supongamos que llegas al protocolo facultativo, el que sea, el que me le quieran llamar, normativamente hablando, y voltean con Alejandro, voltean con la doctora, y le dicen, oye, necesito esto, aquí dice en la ley, y aparte, o sea, en la Constitución, vamos a irnos a los tratados. Tratado internacional que dijo el loco aquel que habló en el auditorio, más está en la Constitución mexicana, más está en la ley del Estado de Michoacán, más está en tu protocolo, Alejandro, no te hagas, protégeme, hace, Y el Alejandro, pues tengo, a ver, si quieres, a ver, aquí mismo sacamos cuentas, tengo 30, no sé, voy a inventar, ¿no? 25 millones, 15 millones, 60 millones, de los 60 pagamos esto. Pues sí me gustaría mucho protegerte y ayudarte y lo que dice el protocolo, que está muy romántico, pero no tengo presupuesto. ¿Sí me explico? Si no logramos realmente aterrizarlo en esquemas financieros, en esquemas presupuestales, pues no va a llegarse a un resultado. Entonces yo creo que aquí hay que analizar, porque no es tan sencillo, hay que analizar el impacto, hay que analizar cuánta gente ha solicitado protección, cuánta gente puede, cuánta gente la misma fiscalía en cualquiera de sus facetas ha evaluado que tiene que proteger, cómo proteger en integridad, cómo proteger en tema, como les decía, de acoso, cómo proteger reubicación, lo que fuere, para poder cumplir con esos derechos, hacer ese cálculo financiero que se puede, presupuestal, y tener por lo menos el techo presupuestal para que lo hagan. ¿Sí me explico? Y ahí creo que las comisiones estatales de derechos humanos han hecho un trabajo interesante, las comisiones también de reciente creación estatales de víctimas en particular también han hecho el trabajo, pero bueno, me acuerdo, platiqué con la comisionada de víctimas de un estado, para no decir cuál, y decía, pues igual que cuando me tocó a mí, ¿no? Cuando inició la comisión, fue cuando la conocí, oye, me dice, somos 3, y ya me llegaron 60 peticiones de restauración en tema de víctimas, de protección y demás, y somos 3, o sea, ni siquiera todavía tengo
el presupuesto institucional para ello. Entonces, yo creo, y les voy a dar un tip que a mí me funcionó cuando era activista. Hicimos en el amparo, en un amparo que presentamos, hicimos un estudio del esquema presupuestal del Estado. Y estuve bien curioso porque le voy a platicar la anécdota y lo pueden ver en YouTube. Estuve bien curioso porque nosotros hicimos una interlocución, porque cuando haces un trabajo de activismo que se le llama también de litigio estratégico y algunas cosas, me acuerdo que trabajamos el tema del lobby legislativo y del lobby político, llamémoslo así, y nos entramos con el secretario de gobierno y le dijimos, oiga, necesita el Estado reformar esa ley porque está discriminando, esa ley no está dejando que la gente tenga acceso a la salud, y bueno, pues háganlo, o sea, por favor. Y dijo, miren, qué bueno que tengan iniciativa, y yo también creo en los derechos humanos, así, pero medio burlesco el tema. Sí creo en derechos humanos, pero a ver, tú vas a poner el dinero, me dijo. Tú vas a poner la lana. Digo, no, pues para eso es el Estado, ¿qué no? Oye, a ver, ¿sí sabes cuántos diabéticos, hipertensos, van a entrar si abrimos esa llave? Y yo, oiga, pues es discriminación. O sea, pues quieras o no, todavía no había la reforma de derechos humanos del 2011 en México, todavía no estoy hablando del 2008, 2009. Pues, oiga, tiene que abrirle, porque son las garantías individuales. Yo todavía me fui y el 124 y 133 constitucional dice ley suprema, los tratados, ya le empecé yo con mi argumento, me diga el vato, sí, está bueno, no, va a haber. Ok, bueno, nos fuimos. Iniciamos una campaña, los amparos, como les digo, iniciamos una campaña de disidencia donde me acuerdo que a los diputados les llevamos llegó un Santo Claus, dio diciembre, llegó un Santo Claus, digo, ya en Sonora es mucho el Santo Claus, más que los Reyes, porque sé que por estos rumbos es más los Reyes, pero le llevamos un Santo Claus y le llevamos un glucómetro y a todos los diputados con el mensaje y una tarjetita, ojalá que tú nunca necesites estar en el listezón, porque si sales alto en el azúcar, algo así, no vas a ser afiliado y no vas a tener derecho. Entonces empezamos una campaña muy agresiva, incluso pusimos unos espectaculares que a toda la gente que realmente estaba presentando los amparos, que yo era el que hacía los amparos, nosotros éramos éramos tres personas, ¿no? Curiosamente hoy es el Contralor del Estado de Sonora, pero bueno, el director que era de la organización. Pusimos unos espectaculares así grandísimos ahí en Hermosillo y pusimos así a las personas con una pistola. Digo, todavía el 2008, 2009 no estaba, por lo menos allá no estaba tan canijo. Y pusimos una pistola y pusimos, el listezón me está matando. Literal, en el proceso se murieron 6 personas porque tenían padecimientos que no fueron atendidos, porque no les abrieron esa parte. A lo que voy con todo ese comentario es que metimos en nuestras argumentaciones el tema de la comparación estatal. Fíjense cómo sirve el derecho al acceso a la información. Dijimos, oigan, a ver, tú me dijiste, ustedes me dijeron que no hay lana, ¿va? ¿Estamos de acuerdo? Ok, no hay lana. Pero allá hay un festival que se llama Festival Ortiz Tirado, muy bonito, en Álamos, ahí en Sonora, donde pues llevan artistas súper fregón, y en aquel año llevaron un bailarín que seguramente ustedes lo conocen, que se llama Joaquín Cortés, el español, que digo, baila súper excelente, mis respetos. El tema es que ese bailarín cobró 7 millones de pesos a Sonora para que fuera a bailar. Le dije, ojalá me equivoqué de profesión. Digo, pues la verdad es que no tuve las capacidades, pero bueno, 7 millones de pesos cobró. Y entonces con solicitudes de información, con todos los pagos que se le hizo, las facturas y todo de él, empezamos a hacer la campaña. Me dices, Estado, que no tienes dinero para los hipertensos, los diabéticos y demás, pero sí le pagas a un bailarín. Yo estoy a favor de la cultura, sí, pero primero está la salud de la gente. Primero está esto. ¿Por qué andas haciendo? O sea, ¿por qué me dices que no tienes dinero? Mejor hay que utilizar el presupuesto de manera correcta. Entonces, cuando querían argumentar ellos ante los juzgados federales, querían argumentar que no había el presupuesto necesario pues ahí estaba el comparativo. Digo, era como un tema para llegarle jurídicamente no era mayor trascendido, porque estamos hablando de un tema muy técnico, pero sí era un tema que le pegaba al juez. Imagínate que te llegara como juez y dijeras, canijo, pues y está oficial que están metiéndole 7 millones al bailarín, digo, el entretenimiento de 2 horas para los sonorenses,
pero no quieres con esos 7, y aparte hicimos un esquema con los 7 millones de pesos, ¿qué podían abarcar? ¿A cuánta gente podíamos? 33 diabéticos, 5 hipertensos, o sea, hicimos todo un estudio ahí interesante. Entonces, imagínense, ¿qué pasó públicamente? Pues tuvieron, para no hacerles muy el cuento, tuvieron que reformar la ley del listezón, se eliminó esa discriminación y a partir de ahí todos los hipertensos, diabéticos, porque decía, el reglamento decía, el artículo 6 decía, ahorita le venía platicando al Alex, decía, para poder ser afiliado, así literal, deberá gozar de buena salud. Y lo primero que te hacían era que te mandaban a que te hacían un examen. Entonces, la raza que estábamos gorditos, que teníamos hipertensión, o sea, que hipertensión, diabetes, lo que sea, ya no eras afiliado. Ya no eras afiliado. Entonces, imagínense, pero fueron desde el 93 estaba ese reglamento. Imagínense qué lamentable. Entonces, es un ejemplo, como les digo, que realmente se tiene que hacer estudios sólidos para poder hacer ese análisis. Incluso lo que les comentaba ahorita, o sea, si vamos a darle protocolos facultativos, si les vamos a dar instrumentos o mecanismos a las instituciones, veamos cómo redistribuimos el presupuesto. Digo, hay que decirle, a ver, gobierno, está bien que gastes buena lana en el festival de, no voy a decir Morelia, vamos a poner algo así, está bien. Nos gusta a todos el entretenimiento, sin duda, pero primero protégeme la raza que está siendo amenazada de muerte, que está haciendo que está compareciendo procesos. Necesito que le des facultades y economía a las instituciones que puedan mandar eso. Entonces yo creo que pero hay que presionarlos con argumentación, hay que presionarlos con información. Y la información siempre va a fluir del propio gobierno. ¿De acuerdo? Pero igual, si quieren alguna asesoría de algo, yo siempre estoy ahí apoyándolos, sin duda, si les gusta. ¿Alguna otra duda? Gracias, muy buenas tardes. Un gusto saludarles, felicitarlos por la invitación aquí al doctor Oscar y a la Fiscalía, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La pregunta, bueno, sería, obviamente cuando hablamos en el Estado de Derecho, pues es lo que en nuestro país, pues México, son muchos Méxicos, cada estado tiene sus diferentes características. Aquí vemos, hay mucho activismo, muchas personas en las cuales son valientes, cada persona quien ha puesto denuncia. Ahorita tú preguntabas, por ejemplo, ¿quién ha hecho una solicitud de acceso a la información? Y si hablamos, ¿quién ha hecho una denuncia? ¿No? Entonces, pues hay casos en los cuales la misma ley, aquí la pregunta sería, ¿cómo el ciudadano identifica un alertador de una denuncia? Porque hay denuncia anónima, pero terminas ratificándola, tienes que ir a ratificarla. Por eso urge lo que tú mencionas de incentivar, de proteger, la protección. Yo coincido totalmente, pero ahorita nuestras leyes, así sean órganos internos de control, aquí en la misma comisión estatal, en cualquier parte, actualmente el ciudadano tiene que ir a ratificar esa denuncia. Entonces es ahí donde, cómo hacerle del tema de alertador a la denuncia para que se logre. Obviamente, pues sí es cambiar la legislación, pero en estos momentos cualquier persona, cualquier ciudadano, porque los hay, y yo cuando les menciono todos lo hacen, algunos pues lo hacen directamente en el Facebook, y es más, le tienen más confianza a veces a las redes sociales que a las instituciones, porque a través de la presión social, como tú lo acabas de mencionar, se hace viral y se siente la presión y como que actúan hasta por oficio, pero a veces las personas le tienen ya más confianza a las redes sociales que a las propias instituciones, porque las denuncias en línea terminan ratificándola y obviamente tiene su peculiaridad, pero ahí, ¿cómo decirles que denuncien en lugar de hacerlo en el Facebook? Obviamente también hay fake news y gente que despotrica, pero lo ideal es que sí logremos que las instituciones se fortalezcan. Y creo que eso también tiene que ver mucho la voluntad, porque una reforma, pues sí hay que trabajarla y unirnos, pero
¿Qué orientación le darías a las personas en cuestión de el alertador como tal no está en la legislación? Es denuncia anónima y te va a tocar ratificarla. ¿Qué creemos, soñamos? Por eso estamos el día de hoy aquí, porque podemos cambiar y por supuesto que tiene un costo. El tema de la corrupción está, en este caso, muchas cosas de por medio, pero sobre todo que a todos nos puede tocar, estamos en una misma fila y el día de mañana. Entonces, pero sí es importante que nos ayudaras, o sea, porque el tema es alertadores, pero también existe la figura de la denuncia anónima, pero a final de cuentas le toca denunciarlo físicamente, así lo marca la normatividad. Vas al Ministerio Público, vas a cualquier institución y aunque lo hagas en línea, tienes que ir a ratificarlo y es ahí donde se tiene que proteger, obviamente, el denunciante, pero ¿qué nos dirías en esta parte? Muchas gracias. No, muchas gracias, licenciado. Sí, yo creo que es importante lo que comentas. Mejor, más que darte una respuesta cómoda, te voy a decir lo que hace Whistleblowers en Estados Unidos. En Estados Unidos, y que creo que es la figura que queremos replicar aquí y lo vamos a hacer, es que llega una persona que tiene un hecho de corrupción, como dices, que está enterado de un hecho de corrupción, que tiene la información de un hecho de corrupción. Lo primero que hace Whistleblowers es primero le da un respaldo jurídico para que entienda, porque muchas veces hay que ser muy francos, a veces podemos confundir una falta administrativa con un delito, ¿no? Y los tipos de participación, bueno, muchas cosas que pueden generarse a partir de responsabilidad, que pueden generarse a partir de eso. Lo que hace Whistleblowers en Estados Unidos, y que es lo que yo le recomendaría, y que incluso en algún momento lo planteé para que el sistema estatal anticorrupción, por lo menos allá en Sonora, y el sistema nacional anticorrupción se convierta en el representante común de esas denuncias. Whistleblowers, insisto, en Estados Unidos agrupa más de 500,000 personas. Entonces, cuando ellos llegan a un caso, imagínense ustedes, se enfrentarían al monstruo que describió este señor. La verdad. O sea, te quedas, o eres muy valiente, o decía por ahí, estás loco, ¿no? Te la avientas, estás loco. Porque te enfrentas a todo un entramado que le llama a él un mecanismo, que dijo que se alimenta solo, que es perpetuo, que no tiene colores, que no tiene sabores, que está dando vueltas. Métele la mano, verás. A ver si te atreves. Pero en cambio, si le metes la mano tú y le metemos la mano 80 personas, firmado junto todo el conglomerado, no se van a poder ir contra ti, ni contra ti, ni contra ti. Ya en el aspecto fino, que ya es un tema de la investigación como tal, o también de la investigación administrativa, pues a lo mejor si tú corroboraste un dato, pues a lo mejor te van a llamar para que rindas ya un testimonio, que ya es otra faceta. Entonces, los whistleblowers al final es lo que se motiva y se incentiva es que seamos todos, que nos convirtamos, que firmemos todos. No me vas a firmar tú, vamos a firmar tú y yo, y tú, y tú, tú. Vamos a subirnos a esa denuncia entre todos. Y como le vuelvo a decir, me decían, a mí me señalaban mucho y todavía algunas organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional lo manejan, es que las fiscalías tienen que actuar por oficio. Sí, pero no son oficiosas. Ojo, porque eso se llama las fiscalías que agarran. Imagínate que Alejandro esté sentado en su escritorio, o bueno, Odrasir cuando era fiscal, y voy a ver cómo andan las redes, Facebook, ¿no? Híjole, ya criticaron al maestro. Bueno, en este momento abro una carpeta de investigación por la crítica del Facebook. Digo, mucha gente piensa eso. Es que eres de oficio, debiste haber. A ver, la noticia criminal me da la posibilidad, si yo tengo un conocimiento de noticia criminal, iniciar una carpeta de investigación. Ojo, pero no es de que el fiscal o los ministerios públicos se van a sentar a ver qué andan en las redes para ahí tomar las denuncias. Tienen que darle conocimiento a la autoridad de la noticia criminal o de la noticia de un hecho de corrupción. Y creo que ese sería, el blindaje, no, para terminar esta parte, creo que esa sería la parte fundamental. Que todos ustedes en general, las organizaciones de la sociedad civil que posiblemente estamos representados, hagamos un bloque, hagamos un conglomerado y empecemos a presentar esas denuncias en conjunto, porque es la única manera hasta que no haya reformas más allá que pueda tener un resultado
un poquito más adecuado a lo que tú das. Y realmente, como les digo, lo que ha pasado a nivel internacional, en caso de Estados Unidos, eso es lo que ha funcionado. Si firmamos 500, no sé si les ha llegado por correo alguna, oye, las orcas en no sé dónde están siendo violentadas, ¿cómo se llama? No me acordé. Sí, todas las organizaciones internacionales, Save the World y no sé qué, firma. Y ya tú pones ahí, no, sí, estoy, el perrito fulanito lo golpearon, sí voy a firmar. Y mandan. Digo, ustedes piensan que no tiene efectos, claro, porque eso lo imprimen. Firmó Dracir Espinosa allá en Singapur, no nada, pero él también no está de acuerdo. Y acompañan la denuncia, aunque no crean que mucha gente dice, eso ni sirve. Claro que sirve, porque la organización que encabeza ese conglomerado de firmas, aunque sean digitales, está retomando tu voluntad de que no estás de acuerdo con eso y quieres denunciar esa información. Es un tema de responsabilidad. Algo que a lo mejor aquí lo ven muy raro, pues todavía no estamos acostumbrados a eso. Yo recomendaría eso. Hasta que no tengamos, evidentemente, reformas que pudiéramos agilizar esa parte. Yo sí creo, sinceramente, y más cuando conozco a los fiscales y conozco a la gente que va a recibir esa información, creo que la denuncia anónima sí puede ser un camino importante de la noticia criminal. Yo creo que sí, pero va a depender también de las voluntades, va a depender del tema de las instituciones y demás, que cómo caminan ese tema. Por favor, no sé si te contesté, dígame si tenemos el feedback, adelante. Bien, perdón, primeramente la persona de azul, en orden, posteriormente el compañero Alfredo y la compañera Marinela. Omar, apúntale porque no te pasa. Me parece que está apagado el micrófono. Es obvio que tenemos una ley general de salud, pero finalmente todo cae en una situación donde la Secretaría de Salud tenía que entrar precisamente a la cuestión preventiva, porque todo se está yendo, ya que usted estudió este tema, finalmente en la cuestión renal, y aquí lo sabe perfectamente el visitador, donde a él le han llegado infinidad de quejas y lo que contesta Secretaría de Salud es, dime a quién desconecto para ponerlo en diálisis o en hemodiálisis. Entonces, finalmente, por ejemplo, se ha dado una serie de intereses, principalmente de algunos médicos o nefrólogos, donde es más fácil tener mi clínica precisamente para atender a estos pacientes que lo relacionado a las cirugías de trasplantes. Entonces, por ejemplo, en Michoacán tendremos una ley de trasplantes que finalmente viene a ser nuevamente letra muerta. Hay casos donde, por ejemplo, Fundación Slim dice 80 trasplantes, yo pongo cierta cantidad y que la Secretaría de Salud ponga otra cantidad. Y ni así Michoacán tiene buenos resultados mediante estos comisiones que hay de trasplantes y demás. Entonces, muchas veces existe, o sea, no solo es el presupuesto, sino que también, porque hay Fundación Slim dice yo pongo, sino que los secretarios de salud, el mismo gobernador, realmente esté al pendiente de lo que es el trabajo de un coordinador hospitalario, que esté finalmente al pendiente de aquellas personas que tienen alguna situación de un accidente para hacer un trasplante de muerte encefálica, a diferencia de un trasplante de una persona que vive. Es decir, sí es importante la labor del presupuesto, pero también esta labor donde los que estén como secretarios de salud tienen que estar precisamente cuidando los números, porque Guanajuato, por ejemplo, tiene mayores resultados que lo que es Michoacán respecto de la cirugía de trasplantes. Entonces, creo que es importante, efectivamente, que desde la academia, por ejemplo, en alguna ocasión mandé a mis alumnos a que hicieran preguntas de acceso a la información y eso me generó problemas a mí en lo individual, porque finalmente una profesora que estaba encargada de la cuestión de acceso a la información habló con alguien del gobierno, de la rectoría me hablaron por teléfono para que no mandara a mis alumnos. Entonces, finalmente son cuestiones donde por una parte se dice participe ciudadanía,
háganlo, pero finalmente cuando nosotros desde la academia lo hacemos, también somos sujetos en muchas ocasiones de algún tipo de represalia. Sin embargo, lo seguiremos haciendo porque tenemos una convicción. Entonces, sí es importante que las comisiones de salud también no estén a cargo de veterinarios o de personas que no tienen esas capacidades para entrar a fondo a lo que son realmente los problemas de raíz. Yo creo que el tema que habló de los diabéticos e hipertensos es algo fundamental porque hay gente que muere constantemente, que está en lista de espera y muchas veces es una cuestión también no solo de la legislación, sino que estén los secretarios al pendiente de por qué el cirujano no hace estos trasplantes, porque pone de pretexto que está a lo mejor el quirófano en ciertas características y que no se puede. Creo que es un trabajo en equipo donde finalmente tendrá que haber la sociedad civil y la academia mayor combinación para precisamente del discurso decir, esto que usted señaló que es muy importante. Por ejemplo, en Michoacán, yo los invito a que chequen el presupuesto de la Procuraduría del Medio Ambiente. Todo el mundo habla de la importancia del medio ambiente. Checa cuánto hay en el decreto de presupuesto. Tiene más presupuesto el zoológico de Morelia. ¿Sí? 51 millones de pesos tiene el zoológico. Entonces, creo que tenemos que trabajar muchas cosas, pero en primer lugar es que todos estemos empapados de cierta información y desde luego con la asesoría de gente como usted, buscar cómo generar más conciencia, porque se enfrenta uno a personas que incluso hay muchos académicos que saben o que son expertos, son los primeros en ser contratados con el gobierno para frenar precisamente las solicitudes. Entonces hay los académicos que están oficialmente para tapar y habemos algunos otros académicos que creemos precisamente en que se tiene que tener mayor cohesión. Gracias. Totalmente. Muchas gracias. Yo nomás quiero hacer un comentario a partir de lo que estás diciendo. Yo creo que, aparte que me ayudas a confirmar lo que les he dicho, ¿cuántos de ustedes participan, y rapidito voy a hacer esta pregunta, ¿cuántos de ustedes participan en una organización que no sea donde trabajan y que no sea, digo, que sea una organización de la sociedad civil, vamos a ponerle así? ¿En cuántas? Una. Migrantes, supongamos, no sé, yo colegio de abogados, de arquitectos, de ingenieros, la Boy Scouts, no sé, digo, no sé, ¿quién más participa? ¿Saben? Nomás, y tiene que ver, y felicidades si siguen participando, pero no más participen en una, participen por lo menos en 5. Les voy a decir por qué. En los países, ya no voy a poner nombre de países, ustedes lo pueden investigar. En los países de avanzada que han convertido que el cambio social viene de la sociedad a los gobiernos, al Estado en general, la gente participa de 4 a 9 organizaciones de la sociedad civil en su vida cotidiana. Llámese gremio de empresarios, llámese, como les vuelvo a decir, de profesionistas, llámese el del barrio, ahí de la colonia, el de la sociedad de alumnos, de sociedad de padres de familia, pero participar. Porque en la medida que participas, conoces, en la medida de que estás siendo funcional con la sociedad, no nomás en términos de sacar dinero para la papa, sino funcional para aportar a la sociedad, es en la medida que te vas dando cuenta de las situaciones y de tus capacidades para poder aportar. Tú lo dijiste muy bien, los académicos generan productos muy importantes, pero una de las grandes críticas que yo me incluyo, porque también yo estuve en la academia, que siempre he dicho es que a veces la academia tiene grandes proyectos, pero los receptores nunca les llega. Oye, la resolución del agua la hizo el fulanito, allá en Hermosillo, que ni siquiera hay agua de nada. Hay 3 personas que son expertos del agua y te dicen que los acueductos y te dicen todo cuando los escuchas. Oye, ¿y por qué eso no lo saben el presidente municipal? ¿Por qué no lo sabe el gobernador? ¿Por qué? No, ya se lo presentaron. No, pues es que quedó aquí, lo presenté allá en la ponencia en Alemania y todo. Muy bueno. ¿Y luego? La pertenencia o la pertinencia que tiene que tener y sobre todo lo más importante, el enlace con el activismo y el enlace con las instituciones que tienen voluntad, se logran resultados. Como tú hiciste el análisis de las personas que tienen cuestiones de padecimientos renales terminales y demás. Preguntas, a ver, ¿cuántas de esas personas han sido atendidas? ¿Cuántas de esas han solicitado? ¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil se encargan de eso?
alguien metió un amparo, alguien ya solicitó, alguien ya presionó al Estado para que los atiendan. Por ejemplo, les pongo un caso también que yo llevé, el tema del Seguro Popular. Las personas, una organización de la sociedad civil que se encargaba de las personas con esclerosis múltiple, me tocó asesorarlos, llevarlos, acompañarlos como organizaciones hermanas, acompañarlos. Las personas que sufren esclerosis múltiple, desafortunadamente en aquel entonces, 2013, 2014, ¿cómo se llama? El costo mensual para mantener, para que no se siga degradando la persona, costaba en aquel entonces 35,000 pesos el tratamiento. Imagínense una persona, ya ni siquiera hablo de la persona de escasos recursos, personas de clase media como la mayoría de los que estamos aquí, y bueno, que ya estamos cayendo más acá, pero todavía estamos agarrándonos un poquito para no caer acá. Las personas de clase media, ¿cuántos pueden pagar 35,000 pesos y todo lo demás? Pues complicadísimo mensualmente, y estoy hablando de aquí tiempo. Entonces, lo que hicimos es presentar amparos y dijimos, a ver, ¿por qué el Seguro Popular no cubre a la gente que tiene esclerosis? Y le dijimos, es que contestaba la Secretaría de Salud Federal, decía, oye, pues es que no aparece en el catálogo, en el cauce, ¿se acuerdan, famoso? No aparece en el cauce, luego entonces no se lo puedo dar. ¿Por qué no? Ahí sí ya estaba el derecho, los derechos humanos, según en la reforma constitucional del 2011, decía claramente que tienes que darle hasta que la dignidad de la persona se cumpla en materia de salud, y si necesita la operación y necesita un trasplante, haz lo que tengas que hacer para que le cumplas. ¿Y qué hicimos nosotros? Obligamos con el amparo para que les estuvieran suministrando a esas personas eso. ¿Qué pasó? Subimos el formato del amparo, explicamos en pasos así como unas, ¿cómo le llaman esas que son bien sencillas para saber los pasos? Y la gente empezó a utilizar el amparo. Ahí quedó. Al rato, pues ya eliminaron el Seguro Popular y ahorita no sé cómo está la cosa. Pero yo creo que lo importante es, fíjate, aquí está el problema, acá está el método, acá está la estrategia, los medios de comunicación. Para mí fue importantísimo, se subieron al tema, impulsaron el tema y logramos que se empezara a hacer algo común para la gente, por lo menos allá en Sonora, y se logró esa parte. Pero te fijas, fue un producto en conjunto, se dio un producto, un resultado de varias organizaciones de la sociedad civil. Yo sí creo y estoy convencido que los grandes cambios siempre se van a dar desde las organizaciones de la sociedad civil. Y si tienes gente desde el gobierno que quieren que las cosas sucedan, puta, ya vamos a lograr lo máximo, pues se va a lograr cosas, por lo menos lo que se plantee se va a avanzar, estoy segurísimo de eso. Pero bueno, y usted, compañero, les agradezco muchísimo que estén media hora después, no sé no sé qué habrá pasado, pero les agradezco. Gracias. Retomando el tema de la denuncia anónima, estamos de acuerdo que existe la denuncia anónima, y precisamente cómo se puede ratificar a alguien en una denuncia anónima si precisamente es anónima, ¿no? Entonces, siempre y cuando hayan datos precisos de una persona que anónimamente no se va a identificar, entregue datos precisos, por ejemplo, enviando una nota al fiscal anticorrupción diciendo que el funcionario público de nombre tal, que está adscrito a la institución tal, tiene un incremento en su salario o en sus cuentas bancarias de tanto dinero, además ranchos, caballos y un montón de cosas, además una vida ostentosa y todo lo que ustedes quieran. Pues me parece que el fiscal tiene elementos de juicio porque le están dando datos concretos, le están dando nombres de bancos e inclusive hasta números de cuentas, y el fiscal estaría en la obligación de iniciar precisamente su investigación empezando por esa denuncia anónima. Y entonces tendría que empezar a enviar a sus investigadores, ¿no?, para que corroboren precisamente toda esa información y por ahí iniciar. Y claro que se puede hacer. Y no se tiene que ratificar nadie porque precisamente es anónimo. Sí, el tema, fíjate, te voy a decir una cosa, el tema es, siempre que pasa algo así, le pregunto, ¿y tú qué sabes si no lo iniciaron? El problema es que siempre va a ser un problema porque la justicia y particularmente todos los principios constitucionales que atienden al imputado, al investigado, al inculpado, como le quieras llamar, uno de ellos, y que es fundamental y nos ha dado esto varios casos, es la secrecía, la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, que tiene el imputado o el inculpado o el investigado. No es porque el fiscal o los fiscales o quien fuera, no es que no lo investigue, es que el problema es que si tú me preguntas a mí, si tú mandaste eso y luego en un segundo correo me preguntas, ¿ya iniciaron la investigación?
No te puedo decir. No sé si me explico. O sea, el gran problema de la denuncia anónima es que muchas veces no sabemos si las inician o no los fiscales, y hablo en general y de cualquier tipo de delito, no únicamente el tema anticorrupción, porque no hay no hay una víctima en ese caso señalada o que se haga ver como víctima para poder que le atiendan los otros derechos para informarle. No sé si me explico. Entonces, posiblemente esa información que tú has mandado o a alguien se ha mandado alguna información así, a lo mejor inició una investigación, a lo mejor no, eso yo no te lo podría decir. Pero tampoco, si tú le pides y le preguntas al fiscal, pues no te va a poder decir. No sé si me explico. O sea, esa parte a mí me preguntaba mucho cuando era presidente de los fiscales, iba a los estados a acompañar a los fiscales. Siempre me decían, ¿por qué no dicen la información? Porque yo pregunto al fiscal, y porque hoy estás investigando al Pancho Pérez Rodríguez, el corruptazo, el que se robó, el que el que tiene caballos, el que tiene... Y el fiscal le dice, no, pues no puedo dar información. Yo salía con una frase y le decía, mira, lo que para ti es una nota de 8 columnas, medio de comunicación de 8 columnas, porque vas a decir, el fiscal está investigando al exgobernador fulanito y ahí le meten 1000 cosas. Lo que para ti es información y que es muy valiosa, para mí es un delito que estoy cometiendo como fiscal, y para él, fíjate que eso es lo más grave, para él es una tarjetita que dice impunidad, que se la vas a entregar para que él, cuando lo procese yo, va a salir sin problema. ¿Por qué? Porque le violenté el debido proceso. Queramos o no, desafortunadamente eso está ahorita vigente en nuestra Constitución. Yo la única forma que más o menos intenté que la gente más o menos hilara un poquito es que en la página de internet, bueno, en las redes sociales de la Fiscalía, en aquel entonces cuando yo era fiscal, pusimos lo que le llamamos justicia abierta, procuración de justicia abierta, y era que cada denuncia tenía como un caballito que iba avanzando en las etapas. Digo, no decía ni quién ni cómo, pero pues tú te metías y más o menos tenías una fecha de la denuncia que inició tal fecha, entonces la gente pudiera más o menos conectar cómo iba avanzando. No sé si me explico. Pero al final es muy subjetivo y es muy complicado. Y sí, en descarga, como les digo, de las instituciones, a veces, y eso yo lo aprendí, como les decía, también les comentaba a los compañeros, no es lo mismo ser borracho que cantinero, pues no, como yo viví el tema de sociedad civil y yo decía, ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué no haces esto? Tienes lana, tienes esto. Y yo señalaba, pero con pelos de la burra en la mano. Cuando me pongo como fiscal, se me venían encima y me decían lo mismo otra gente y le decía yo, es que no te puedo decir, es que no puedo hacer esto. A mí me decían, no que eras el hombre más transparente por la transparencia en Sonora y en el mundo, y ahora eres el fiscal más opaco y que no sé. Oye, pero no es el fiscal, o sea, no es Odrasir, es la institución y son las reglas y son las leyes. Yo siempre, al final, me gustó muchísimo porque al paso de mis tiempos como fiscal, al 5º, 6º año, ya me preguntaron los medios, sabemos que no puede decir nada fiscal, pero, pues no te voy a decir nada. Todo el mundo, pues no dijo nada. Ya leía las críticas y demás, y entonces se daba todo lo que ustedes saben. Pero esa parte es un entendimiento también social. Yo sé que todos queremos tener información de todo, digo, el que le interesa, ¿no? Queremos tener cómo van, yo les decía a la gente, si por mí fueras, te citara, y si tú tuvieras personalidad en la carpeta, te la dejara para que la checaras, es más, te pidiera si quieres, ¿tienes alguna recomendación? Le entramos. Pero como no tienes personalidad, no puedo. Si fueras víctima, si fueras denunciante en el tema de, por ejemplo, las instituciones que tienen se puede categorizar como víctima, que ahorita está cambiando un poquito el criterio, que también ahí no sé ahorita ya cómo va, pero si son catalogados como víctimas vas a tener derechos, automáticamente vas a tener toda la información. Y ya de la información, ¿qué vas a hacer tú con ella? Pues es tu tema, ¿no? Si te demandan, te denuncian porque revelaste información, es tu problema. Pero yo como fiscal, yo como institución, no te puedo dar ninguna información. Y no porque no quiero que sepan eso. Yo creo que ningún fiscal no quisiera que vieran toda la chamba que hacen las fiscalías. El tema es que si lo hacen, ese caso se va a caer. Así te lo pongo. Ese caso se va a caer. Acaba de pasar un tema ahí en Sonora muy lamentable. Mataron a un candidato a presidente municipal ahí en Obregón, hay una ciudad.
Y ayer sale el gobernador y sale el fiscal y dicen, es que la persona porque detuvieron a una persona, esa persona el gobernador está plenamente identificada que fue él. No dijeron nombre ni nada. Entonces, a ver, tú eres el gobernador, la autonomía, cualquier abogado va a decir, pero ya lo están diciendo en las redes y en todas partes, dice, oye, ¿qué no eres autónomo, gobernador? O sea, tú allá, esa es tu chamba y el fiscalía está acá. O sea, con el tema de una carpeta de investigación no tienes por qué saber tú. ¿Sí me explico? Y cualquier abogado que tenga, si es de la defensa de ese sujeto, puede conseguir caso Florence Cassés. Efecto corruptor, porque se supo públicamente de violaciones al debido proceso, seguridad jurídica, pum, 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 y se cae. Y yo siempre les decía a los medios, pensemos todos que esto está funcionando y que va a funcionar, confíen en las instituciones y esperemos que con el paso del tiempo se den los resultados. ¿Por qué? Porque si nos vamos a que todo se abra, lo que va a pasar es que nada va a prosperar. Vamos a tener pasitos así y retrocesos grandísimos, pues, ¿no? Entonces, no sé si te contesté más o menos, pero yo creo que ahí el tema, sin lugar a dudas, es seguir presentando o mandando las denuncias, mandando la información para que esto por lo menos se empiece a mover. Y yo sí creo al sistema estatal, ver lo que se está haciendo en el sistema estatal, ver lo que se está haciendo en las instituciones. Pregunten. No todas las instituciones tienen la posibilidad de ser proactivos en materia de transparencia, pero sí todos tenemos el derecho de preguntar lo que queremos saber de las instituciones. ¿De acuerdo? Entonces no sé si alguien más tenga alguna otra duda, si no, y ahora sí ya los soltamos. No, si iba a preguntar algo. No, muchas gracias. No me puedo quedar callada porque este es uno de los temas, mis pasiones de hace muchos, muchos años. Y yo preguntaría cómo presentar una denuncia, cómo plantear una acusación, aunque sea social, colectiva, cuando somos una sociedad que tiene miedo. Y tiene miedo por los fallos sistémicos del Estado. Y tiene miedo porque los mecanismos de protección no están funcionando, por las razones que sean, quizás presupuestales, quizás en la estructura, por lo que sea, pero no están funcionando. Y lo único que nos queda es asumir como sociedad pues que no podemos hacer mucho porque al final del día lo que tiene que hacer los servidores públicos pues depende de lo que hagan los ciudadanos y los ciudadanos dependen de lo que hagan los servidores públicos y se vuelve un fallo sistémico que no tiene salida. Sin embargo, pues creo yo que la participación ciudadana sigue siendo el mejor instrumento que tenemos como sociedad, habrá que fortalecerlo. Igual creo yo que debemos seguir insistiendo acá con las compas. Estamos luchando y cuando tenemos el pez atrapado entre todas, se nos escurre. Y volvemos al punto de partida. Pero ese es el gran acierto que tiene el movimiento feminista, que es el que se mantiene en las condiciones que está, pero no cede, no cede. Ahí está luchando y avanzando y logrando. Y no solamente en el ámbito que compete a mujeres, sino en el ámbito que compete a la sociedad. Entonces es uno de los puntos muy interesantes. Hay mecanismos que no hemos transitado adecuadamente como es precisamente el Estado abierto, que todavía no le acabamos de entender que es un modelo de gestión y que tiene mucha posibilidad para resolver los pequeños problemas, porque pareciera que el Estado es muy grande para resolver los pequeños problemas que son los de los ciudadanos y es muy chiquito para resolver los problemas grandes, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos a nivel global. Lo cierto es que todo se queda en manos de la ciudadanía. Y de ahí, pues, solo lo que me resta decir es que habrá que continuar y habrá que seguir trabajando y habrá que revisar el cómo, porque sí hay estructuras normativas que han apoyado, pero el papel no detiene las balas.
Y ese es uno de los temas que habrá que trabajar, cómo pues generar una mejor condición. Y creo yo que regresamos al punto más firme que tenemos, construcción de ciudadanía. Necesitamos reconstruirnos como ciudadanía para fortalecernos. Y esa reconstrucción, pues es la que tenemos que estar trabajando. Y esto yo me quedo muy satisfecha porque precisamente estos eventos tienen esa finalidad, construirnos y reconstruirnos como ciudadanía y seguir dando la batalla. Acá luego pareciera que se logran cosas que son tan pequeñas que pasan inadvertidas, pero que revisadas desde otra visión son muy, muy fuertes. Y eso lo vuelvo a insistir, las compas tenemos mucho que decir en ese tema. Odrasir, es un placer escucharte. Esta es tu casa, está abierta. Alex, te agradezco mucho que hayas tenido la tingencia de invitarnos a escuchar placenteramente esta charla el día de hoy, que será muy nutritiva. Y pues seguimos trabajando desde los espacios que sean, como sea, porque nos merecemos un mejor país. Nos merecemos conocer qué es la justicia social, que es un punto que todavía no logramos ni siquiera saborear. Investiguen un término que se llama empoderamiento ciudadano. Así es. El día que México transite de una participación ciudadana electorera, ya vieron el mecanismo, que los colores son iguales todos, a un empoderamiento, perdón maestra, a un empoderamiento ciudadano, acuérdense de mí que esto va a cambiar. Acuérdense de mí. Yo por lo menos voy a estar luchando hasta que me muera, que eso cambie, que eso sea distinto. Desde afuera, desde adentro, donde sea, tenemos que ir por el empoderamiento ciudadano. Y esos son ejemplos que decía el feminismo, el tema de salud, ha habido avances. No hay que soslayar, o sea, no hay que dejarlo a un lado, hay que avanzar más allá. Entonces, ojalá, investiguenlo por favor y empodérense, ahí sí como mensaje final, empodérense en esta sociedad que nos ocupa, no nomás a las instituciones, ocupa a toda la gente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora tenemos la entrega de reconocimiento a nuestro ponente por parte del doctor Alejandro Carrillo Ochoa, fiscal estatal anticorrupción. Bueno, ante tan agradable y directa compañía el día de hoy, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como la Fiscalía Estatal Anticorrupción, entregan un reconocimiento merecido y que lo leo y está escrito en los siguientes términos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a Odrasir Ricardo Espinosa Valdés por su valiosa participación como disertante en la conferencia intitulada Los derechos de los alertadores, whistleblowers, realizada el día 24 de agosto de la presente anualidad. Morelia, Michoacán, 24 de agosto de 2023, y está firmada por el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, y el doctor Alejandro Carrillo Ochoa, fiscal estatal anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Tanto tiempo, pues tuvimos 1 hora y media, entonces muchísimas gracias por estar aquí. Es así como llegamos